Por favor, voy a llamar lista. Ya. Sharon Condori. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Paola Mamani. Buen día, Inge, presente. Buen día. José Luis Márquez. Buen día, Inge, presente. Ok. Alejandro Martínez. Buen día, Inge, presente. Ok. Alexis Miranda. Presente, ingeniero. Ok. Yamil Murga. Presente, ingeniero. Ok. Gary Pacoricona. Buenos días, ingeniero, presente. Ok. Jair Parra. Presente, ingeniero. Ok. Isaac Patiño. Presente, ingeniero. Ok. Pérez Quispe Wilder. Presente, Inge. Ok. Camila Ramos. Hilda Rodríguez. Presente, ingeniero. Ok. Nieves Tambo. Presente, Inge. Ok. Jonathan. Presente, ingeniero. Ya. Isabel Torres. Presente, Inge. Ok. María Valencia. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Perdón, ¿quién dijo presente? Ivo. Valencia. Valencia está bien. Omar Zárate. Presente, Inge. Ok. Ivo Huanca. Eddie Quispe. Presente, ingeniero. Ok. Presente, ingeniero. Ok. Alex Carlo.
Presente, ingeniero. Ok. Julio Cayata. Brian Mina. Presente, ingeniero. Ok. Aide Quispe. Presente, ingeniero. Ok. Amir Tola. Sonko Susana. Susara. Presente, ingeniero, es Susara Sonco Sí, Sergio. sí, está bien, perdón. Sergio Susara. Jaime Soto. Presente. Ok. Julio Ramos. Presente, ingeniero. Ok. Ever Silva. Presente, ingeniero. Ok. Diego Plaza. Reinaldo Mamani. Presente, ingeniero. Ok. ¿Hay alguien en la lista que falta? Sí, ingeniero, falto yo. ¿Cómo se llama? Mancilla, Mamani, Richard Daniel. Silla. Mamani. Richard Daniel. Ok. ¿Quién más? Tayacagua, Ticona, Kevin. Otra vez. Otra vez. Tayacagua, Ticona, Kevin. Ingeniero, su micrófono está apagado. Perdón. Perdón, ahora sí. ¿Alguien más falta? Yo, Quispe Maita, Víctor Vidal. Quispe Maita. Víctor Vidal. Víctor Vidal. Inge Llamas. Ya, nombre. Siñani, Apellido. Siñani Paxi Luis Fernando. Siñani. Paxi Luis. Paxi, P-A-X-I. Ah, ya, X. Taxi. Luis Fernando. Luis Fernando. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, por favor. Adelante. Mejía Chávez Arnold. Mejía Chávez Arnold. Arnold. Ok. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Dígame. Cruz Aguille, Carlos Enrique. Cruz Aguirre. Carlos Enrique. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Inge aquí. Núñez Delgadillo, Manuel Henry. Núñez Delgadillo. Manuel Henry. Ya. Manuel Henry. Ok. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, Ticona Pocoacas Dojera de Mar. Bueno, ya estaba en la lista, ¿no? Usted ya estaba antes, ¿no? Sí, ya estaba, pero no me llamó y pensé que... O tal Ok. vez es mi conexión. Sí, no estaba presente, pero ya está ahora. ¿Alguien más? Buenos días, ingeniero. Plaza Ordóñez, Diego Alejandro Igual, ya estaba en la lista. Ya está, ¿no? Ya, ok, presente. ¿Quién más? Gracias, Inge. Ok. Ya. Nadie más. Entonces, empezamos. Me avisan si es que se corta ya. Está habiendo cortes, no sé por qué.
No sé si es mi internet o es Google Meet el problema, pero a ver, ojalá no haya problema. Ya, puedan apagar sus cámaras, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, señor. Ya. Estábamos en estadística descriptiva, ¿no? El capítulo 2. Ya hemos pasado la mitad más o menos, nos falta la otra mitad. Y habíamos visto lo que es la mediana muestral, ¿no? Primero vimos lo que es la media. La media es el promedio aritmético de los valores de una serie de datos, ¿no? Hemos visto la ecuación de la media muestral, que es la suma de valores sobre n, la ecuación cuando los datos están agrupados, la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase sobre el número de datos n, y ahora estamos viendo la mediana muestral. Habíamos dicho que la mediana es el valor que está al medio en un conjunto de datos que ordenamos de menor a mayor. Entonces los datos se ordenan de menor a mayor y la mediana es aquel que está justo en el medio, la que cae en el medio. Entonces eso depende si el número de datos es par o impar. Por ejemplo, si n es impar, la mediana muestral está en la posición n más 1 medios. Si Sí, n... disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se está viendo? No. Ya, ok, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, les voy a preguntar antes, ok. ¿Ahora se ve en pantalla la presentación? Sí, ingeniero. Ya. ¿Se sigue viendo? Sí, señor. Ya. Sí. Ya. Decíamos entonces que la mediana muestral se determina verificando primero si n es par o impar, el número de datos, ¿no? Si es impar el número de datos, la mediana muestral es el valor que está en la posición n más 1 medios de los datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Nos ordenamos los datos de menor a mayor, ¿no? Aquí está el mínimo valor, el siguiente, 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 etc. ¿No es cierto? Y el máximo valor está arriba. Para determinar cuál es el valor que está al medio, porque esa es la definición de mediana, es el valor que está en el medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si n es par, lógico, si n es impar, tengo 21 datos, digamos, el valor que está en el medio es el valor en la posición 11, lógicamente, ¿no? Entonces, si n es 21, 21 más 1, 22, entre 2, 11. O sea, 11 es el valor que está en esa posición. Y ese es el valor de la mediana. El valor que sea, obviamente, aquí no estamos dando qué datos son, ¿no? Pero está en la posición 11, si n es par. Perdón, si n es impar. ¿Ya? Porque si siendo un número impar, ordenamos de menor a mayor, digamos 21 datos, le quitamos 10 a cada lado y queda 1 en el medio, ¿no es cierto? Y ese valor es el valor en la posición 11, porque hemos quitado 10 arriba, 10 abajo. En cambio, si n es par, es decir, si el número de datos es par, el valor que queda al medio ya no es solo 1, porque si son 20, digamos, los datos, no puedo quitar 10 a cada lado porque no me va a quedar nada, ¿no es cierto? Entonces, si son 20 los datos, tengo que quitar a cada lado, de arriba y de abajo, tengo que quitar 9 solamente. Y me va a quedar 2 valores al medio, ¿ya? Entonces, hay que determinar esos 2 valores al medio y esos 2 valores serían los que están en la posición n medios
y n medios más 1. Es decir, si n fuese 20, estarían en las... Habría que tomar más bien los valores que están en la posición 10 y en la posición 11. Ya son dos valores, ¿no? Si n es par, ya son dos valores que quedan al medio, y la mediana es el promedio de esos dos valores, ¿ya? Definición entonces de mediana es esa. Ejemplo. Dice, los diagramas de tallo y hoja, ahorita vamos a explicar qué son los diagramas de tallo y hoja, que se muestran a continuación, presentan dos grupos de datos con el número de días para la muerte de ratones expuestos a una cierta radiación. Y es un experimento de laboratorio. A los ratones se los expone a una radiación, la radiación es dañina, y luego se los deja y se cuenta a partir de la exposición a la radiación cuántos días más viven estos ratones, ¿ya? Y se los divide en dos grupos. Y aquí están los datos ya del registro de cuántos días más viven los ratones en diagramas de tallo y hoja. Enseguida les explico qué son los diagramas. Pero tenemos dos grupos. Un grupo que son ratones que luego de la exposición se los deja en un ambiente libre de gérmenes, ¿ya? Es un ambiente especial. Y luego se ve o se cuenta el número de días que viven a partir de la exposición a la radiación. Y este otro grupo, que también ha sido expuesto, o sea, se los separa simplemente a los ratones, y este otro grupo corresponde a ratones que están en un ambiente convencional. Ahí falta la A y la L. ¿Ya? Pero el ambiente convencional es un ambiente común, es decir, se exponen los ratones a la radiación y se los deja en un ambiente nada especial, ¿no? En cambio, los primeros se los ha dejado en un ambiente especial, libre de gérmenes, para ver qué efecto tienen, si viven más por eso o si no viven más a causa de eso, ¿no? Estos ratones que ya están enfermos, producto de que han sido expuestos más bien a una radiación. Ok, y aquí está el número de días que viven en un diagrama de tallo y hoja. ¿Qué consiste un diagrama de tallo y hoja? Los tallos en este caso están en unidades de cientos de días y las hojas representan las centenas y las decenas y las unidades. Entonces, el primer dato, por ejemplo, la primera columna, que está separado por esa línea vertical, representan centenas. O sea, esta es la primera centena, es decir, 100. Y las hojas, bueno, estas centenas que están en la primera columna representan entonces lo que ya dije, las centenas, ¿ya? Y las hojas que están al lado derecho de la línea vertical se refieren a decenas y unidades. Entonces, este primer valor, por ejemplo, es 158. El segundo valor es 192. Tercer valor, 193, 194, 195. ¿Ya? Entonces, en eso consiste un diagrama de tallo y hoja, en separar en este caso, dependiendo de los datos, ¿no? Pueden ser centenas, pueden ser miles, pueden ser decenas, incluso pueden ser simplemente enteros y decimales, ¿ya? Pero en este caso están separados como tallos, las centenas, y las hojas representan las decenas y unidades. En esta segunda fila, esta es la centena 2, ¿no? 202, 212, 215, etc. Y así sucesivamente. El último valor es 800, entonces 800 directamente, ¿ya? Entonces, la ventaja de este tipo de diagrama de tallo y hoja es que primero podemos ordenar de esta manera los datos. Y hasta aquí los datos están ordenados de menor, que es el 158, al máximo valor o mayor valor, que es el 800. Primero, que están ordenados los datos. Segundo, que este diagrama ya representa una especie de histograma de frecuencias con intervalos de clase. Los intervalos de clase serían aquí, por ejemplo, del 100 al 200. El segundo, del 200 al 300, asumiendo la convención que hemos usado de inclusión del extremo izquierdo, ¿no? Es decir, incluye el 200, pero no el 300. Este segundo sería
del 300 al 400, del 400 al 500, etcétera, y del 800 al 900, el último. Entonces, además, entonces de que ya están ordenados los datos, aquí con las hojas, que son estas son las hojas, se conforma una especie de histograma de frecuencias, solamente que horizontal, ¿no es cierto? Y ahí ya nos da un resumen de los datos y uno ya puede ver dónde están concentrados los datos. Aquí, por ejemplo, en este primer grupo podemos ver que los datos están concentrados en estas primeras 4 centenas. Y de ahí puedo intuir que más o menos la media va a estar entre 200 y 300 aproximadamente, por cómo están distribuidos los datos, ¿no es cierto? Obviamente es algo que voy a calcular más adelante, porque es justamente lo que me piden, media muestral y luego la mediana muestral. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el diagrama de tallo y hoja. ¿Alguien tiene dudas de en qué consiste el diagrama de tallo y hoja o cómo se lo conforma? ¿Nadie? ¿Todos entienden? Todo claro. Ya, entonces, en el segundo caso lo mismo. Este es otro grupo de datos. Estos datos corresponden a los días de vida o los días antes de la muerte de los ratones que han sido expuestos a la radiación, pero han sido dejados en un ambiente convencional, es decir, normal, un ambiente normal, ni nada especial. Entonces, de la misma manera que se ordenan los datos en diagrama de tallo, los tallos siguen siendo centenas, las hojas siguen siendo decenas y unidades. Primer dato, 158. Último dato, ¿cuánto es? Este grupo de datos. El último dato, ¿cuánto es? 432. Exacto, 432, ¿no? Entonces, en eso consiste el diagrama de tallo y hoja. Nuevamente, aquí estos datos ya están ordenados, el menor valor 158, el máximo valor 432. Nuevamente es como tener una tabla de frecuencias con intervalos de cada 100, primera centena, segunda centena, etcétera, y hay una gráfica indirectamente, ¿no? Aquí es una gráfica de basas o histograma de frecuencias, o lo que es horizontal. Y aquí también nos dice, de estos dos grupos de datos no podía percibir. Aquí en el segundo grupo los datos están más concentrados, ¿no? Entre la primera centena y la cuarta centena. Y además uno puede decir que más o menos aquí seguramente también la media está en el grupo de los 200 y un poquito más, o al final de los 200, ¿no? Entre 200 y casi 300, diría yo, ¿no? Y uno puede calcularlo luego, pero esa es la ventaja de un diagrama de tallo y hoja, de que ordena los datos y además ya es un resumen de un grupo de datos. Aquí tenemos el número de datos, simplemente cuántos hay en el grupo 1, 29, en el grupo 2 hay 19. Nos piden determinar la media muestral y la mediana muestral. Pregunta, ¿por qué decimos muestral siempre? Media muestral, mediana muestral. Porque estamos tomando, decimos muestra porque tomamos un subconjunto, ingeniero. Eso, ¿no? Estamos tomando un subconjunto de la población, que sería todos los ratones que se pueden exponer a la radiación, ¿no? En cambio, nosotros solamente hemos tomado a un grupo de estos ratones que han sido expuestos a la radiación y se está haciendo un experimento. Tenemos muestra 1 con 29 datos, muestra 2 con 19 datos, ¿no? Por eso siempre hablamos cuando hacemos los análisis, no podemos medir en ingeniería, es casi imposible medir a toda la población que nos interesa, ¿no? Al volumen total de hormigón que entra en una obra, al volumen total de pavimento que entraba en una carretera, a la cantidad de vehículos que circulan por un tramo de una carretera, queremos medir su velocidad, no podemos tomar absolutamente a todos los vehículos, tenemos que tomar solamente a una cantidad menor, que es un subconjunto de eso que es población. A eso llamamos muestra. Lo mismo, queremos analizar la precipitación pluvial para hacer el análisis o el diseño del sistema de drenaje de una carretera. Necesitamos la precipitación pluvial. No puedo medir la cantidad de agua que cae todos los días, todos los años, todos los años
de la vida útil, digamos, de la carretera, que puede ser más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces solamente puedo medir o tomar los datos de un periodo, digamos de un año, ¿ya? Y de algunos días de ese año, no tomaré de todos los días. Es posible tomar la medición de la población, si no tomamos solamente de una muestra. Por eso siempre cuando hacemos el análisis y encontramos los resúmenes de datos, hablamos de media muestral y mediana muestral. Entonces, vamos a calcular con esta muestra justamente la mediana muestral. La media muestral. La media muestral, como dijimos, no es más que la suma de los datos dividido entre, en el primer caso, entre 29, porque son 29 datos. Sumamos todos los números, dividimos entre 29, tenemos la media muestral del grupo 1. Y la media muestral del grupo 1 nos sale 344. Lo que decíamos, ¿no? Está entre 300 y 400, o entre un poquito más de 300. Lo mismo, para la media 2, esto es X barra, ¿no? X con una barra encima, y está desplazado la barra, no sé por qué. Ya. La media de la muestra 2 sale 292.32. Entonces, si vemos la media de cada grupo de datos, diría uno como conclusión, si es que no analiza en mayor profundidad, primera conclusión, aparentemente, diría, el grupo de ratones que han sido expuestos a la radiación, pero se quedan en un ambiente libre de gérmenes, que es este, vive más que aquellos que han sido expuestos también a la radiación, pero no han sido dejados en un ambiente libre de gérmenes, sino en un ambiente convencional o normal. Esa sería la primera conclusión si no analiza en profundidad los datos, que puede ser mentiroso, ¿no? Y uno si ve los datos, si ve aquí los datos, obviamente aquí los datos están concentrados en el grupo de las primeras 4 centenas. Aquí también, más o menos, están concentrados en las primeras 4 centenas. Pero ocurre que hay algunos datos, en particular estos 3 datos, que están un poco alejados de esa concentración, ¿no? 624, 707 y 800. Y esos están jalando probablemente el valor de la media hacia arriba. Y puede ser que por eso tengamos aquí este valor de 344. Entonces, no es suficiente la media para sacar una conclusión. Ya, vamos a ver más adelante qué otras cosas hay que analizar. Y seguramente una de las cosas que hay que analizar es la dispersión de los datos. Datos menos dispersos, datos más dispersos. Y luego hay que ver si corresponde o no e incluir esos datos que están ahí con valores muy altos o con valores muy bajos. ¿Okay? Pero ese es otro tema que vamos a ver enseguida. Lo que ahora estamos queriendo hacer es calcular la mediana muestral, como dijimos, ¿no? La mediana es el valor que está al medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, estos datos ya están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Los dos grupos. El valor de la mediana, si esto los ordenase en una fila solamente, es por aquí, no sé cuál está la mediana, que está al medio, digamos, ¿no? Por aquí quizás por aquí, bueno, no sé. Pero el valor exacto lo determinamos con el concepto, ¿no? Y el concepto dice, hay que ver si n es par o impar. En este caso, en el primer caso, el valor de datos es n29. Es impar. Entonces, el valor de la mediana es aquel que está en la posición n más 1 medios. Eso dice la definición. N más 1 es 29 más 1, 30. Medios resulta en el valor de 15. No es el valor de la mediana, sino la mediana es aquel valor que está en la posición 15 en los datos ordenados de menor a mayor. Como el diagrama de tallo y hoja ya ordena los datos, voy a ver cuál es el valor que está en la posición 15 del primer grupo. Entonces simplemente voy a los datos ordenados de menor a mayor y empiezo a ver cuál es el valor que es la posición 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces este es el valor de la mediana.
es el valor 259. ¿Ya? Entonces, según este valor, según más bien la mediana muestral indica que los ratones viven 259 días después de la exposición a la radiación, en el primer grupo. ¿Ya? En el segundo grupo, donde los datos son 19, n es 19, también impar, determino n más 1 medios, que es la posición en donde está el valor de la mediana, y me resulta que es en la posición 10. De la misma manera, entonces, busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el valor de la mediana, 265. ¿Ya? Entonces, fíjense, si bien en el valor de la mediana, perdón, de la media, el primer grupo da una mayor cantidad de días de vida de los ratones, en cambio, cuando vemos la mediana, el segundo grupo da una mayor cantidad de días de vida de los ratones, ¿no? Ahí ya estoy confuso. ¿Cuál es al final el valor que debo tomar? ¿La media o la mediana? La mediana es el valor que está justo al medio, ¿no? Que es representativo. Y la media es el promedio de los valores. ¿Ok? Pero aquí obviamente falta un análisis todavía más profundo para considerar lo que acabamos de decir, ¿no? La dispersión de los datos. Antes de ver la dispersión, vamos a ver otra definición, que es la moda muestral. La moda es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Se define como el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda, ¿no? Lo que está de moda. La ropa que se usa con mayor frecuencia en la actualidad o en algún momento, ¿no? Entonces, es la misma definición de moda. Un ejemplo simple, la siguiente tabla de frecuencias presenta los resultados obtenidos al lanzar un dado 40 veces. ¿Ya? Se lanza un dado 40 veces, se ve qué valor sale, los valores que pueden salir solamente son del 1 al 6 y se anota cuántas veces sale cada uno. También en esta tabla ya los datos están ordenados de menor a mayor, ¿no? Sale 1, 1, 1, 9 veces, ¿no? La primera. 1, 1, 1, 1, 1, 9 veces. Luego 2, 2, 2, 2, 2, 8 veces. 3, 3, 3, 3, etc. Entonces, también en esta tabla ya están ordenados los datos de menor a mayor, porque los valores no están agrupados en intervalos de clase, son valores únicos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Calcular la mediana muestral, perdón, la media muestral, la mediana y la moda. Ya. Entonces, la media muestral es simplemente la suma de los datos multiplicados por 40. O el valor de la tabla de frecuencia por la frecuencia en suma todo dividido entre el número total de datos, que son 40. Y el valor de la media sale 3.3. Es el valor de la media. ¿Para cuál es la mediana? La mediana depende de si el número de datos es par o impar. En este caso, el número de datos es par, ¿no es cierto? Son 40 datos. Si sumo aquí, son 40 datos. Entonces, en este caso, para encontrar la mediana, tengo que encontrar los valores que están en las posiciones n medios, que sería la posición 20, y n medios más 1, que sería la posición 21, sacar el promedio de ambos valores, y ese es el valor de la mediana. ¿Ya? Entonces, como esta tabla también nos dice indirectamente, nos da una ordenación de los datos, sé que hay 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9 veces, ¿no? Ya son 9. Hay 2, 2, 2, 2, 2, 8 veces. Ya son 9 más 8, 17. Y luego están los 3. 3, 3, 3, 3, 3, 5 veces. 17 más 5, 22. Entonces los valores en las posiciones 20 y 21, ¿qué valores son? 3 y 3. ¿No es cierto? Entonces, la mediana es el promedio de estos valores. Consiguientemente, la mediana sale 3. ¿Ya? Aquí sí se parece
la mediana a la media, ¿no? Bueno, no varía mucho, 3.3 y 3. La media es 3.3, la mediana 3. La moda, ya dijimos por definición, es aquel valor que se presenta con mayor frecuencia. ¿Cuál es la moda? 1. El 1, ¿no? Porque este se presenta 9 veces. Pues el valor de la moda es 1. Entonces la definición de moda es aquel valor que tiene más frecuencia o el que se repite más veces. No se usa mucho, la verdad, la moda, sí se usa la media y la mediana. Vamos a ver mejor. Ahora, al igual que dimos una ecuación cuando los datos están agrupados ya en una tabla de frecuencias con intervalos de clase, también podemos necesitar calcular la mediana y la moda cuando los datos obviamente ya están agrupados de esa manera. No están, sino los datos no son del todo conocidos, sino que ya están agrupados en una tabla de frecuencias. Entonces, en ese caso, podemos calcular aproximadamente el valor de la mediana con esa ecuación. La mediana, que vamos a representar con X, con ese signo encima, es aproximadamente igual a LM más, bueno, N más 1 medios menos T sobre FM, todo multiplicado por lambda. No es lambda, ¿no? Sigma creo que se llama eso, ¿no? No recuerdo. IG. Perdón. Delta, ¿no? IG. Sí. ¿Se perdió la conexión? IG, ¿puede presentar solamente una diapositiva? Veo 2 diapositivas, la diapositiva siguiente más. Tal vez puede aumentar el tamaño para ver las fórmulas. Ah, no se ve. Ya, a ver, voy a ver cómo hago eso. No. Aquí no sé si puedo. No. A ver, no sé cómo hacer eso. No. ¿Ahora? Ahora sí, Inge. Ya. Ya es que está máquina. Ya, ok. Entonces, esta es la ecuación de la mediana aproximada, ¿no es cierto? Porque los datos ya están agrupados en una tabla de frecuencias como la que teníamos en la clase anterior, hicimos el ejemplo, ¿no? Estos eran los datos originales de 200 lámparas incandescentes, igual tiempo de vida, agrupamos y lo agrupamos en una tabla de frecuencias con intervalos de clase, ¿no? Aquí esto suma 200, ¿sí? Y les dije que en algún caso necesitamos hacer un análisis cuando tenemos datos, no tenemos datos originales. Por ejemplo, cuando uno hace una tesis puede tener que revisar datos de otra tesis anterior
pero la persona que hizo el análisis normalmente no pone todos sus datos, sino solo en su informe pone el resumen, que sería este, ¿sí? Yo necesito hacer algún análisis con estos datos. Por ejemplo, necesito sacar la media, necesito sacar la mediana, la varianza muestral, pero como no tengo los datos, tengo aquí los datos agrupados, puedo calcular aproximadamente cuál es la media, cuál es la varianza, cuál es la desviación estándar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, aquí tenemos el valor de la mediana. ¿Ya? Dice la mediana, X con ese signo, no sé qué se llama, es aproximadamente igual, por eso dice aproximadamente igual, no es igual, ¿no? Dice, es igual al límite inferior del intervalo de clase que contiene a la mediana. ¿Cómo sé cuál es el valor que contiene a la mediana? Obviamente, como sabemos, hay que determinar si n es par o impar, ¿sí? Si n en ese ejemplo que hemos visto era 200, la anterior clase, hay que ver los valores en las posiciones n medios y n medios más 1. En esas posiciones está la mediana, ¿no es cierto? O sea, en la posición 100 y en la posición 101. ¿Dónde está eso? Aquí tendría que caer. Bueno, esto está como ordenado, ¿no? Menor es este y este es el mayor. No sé exactamente qué valor, ¿no? Hasta aquí hay 7, 19, 44, 102, ¿ya? Entonces, 100 y 101, los valores en las posiciones 100 y 101 están aquí, en este intervalo, es el intervalo de la mediana. ¿Ya? Entonces, de esa manera identifico. LM dice, límite inferior del valor de la mediana. LM sería 900. No voy a hacer un ejemplo con esto, por eso estoy explicando ahí nomás, porque es cuestión de entender simplemente la ecuación. Lo hacen normalmente, cualquiera lo puede hacer. Entonces, a eso se refiere el límite inferior del intervalo de clase que contiene la mediana. He identificado cuál es el valor, o más bien cuál es el intervalo donde está la mediana, utilizando el concepto que conocemos, si n es par o n es impar. Entonces ya conozco el límite inferior del intervalo de clase que contiene la mediana. Ahora dice, FM, frecuencia de la clase de la mediana. Ya, entonces sí voy a ir otra vez ahí. Frecuencia de la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana. Frecuencia, 58. LM era 900, límite inferior del intervalo de clase. El límite superior es 1000, ¿no es cierto? Frecuencia del intervalo de clase de la mediana es 58. Luego nos va a pedir, lo voy a explicar después, suma de frecuencias de aquellos que preceden al intervalo de clase de la mediana, la suma de todo esto. También nos va a pedir la suma de las frecuencias que preceden o que suben o que están sobre el intervalo de clase de la mediana, es decir, la suma de todo esto. Ya, para no volver, estoy explicando eso. ¿Ya? Entonces decía frecuencia de la clase de la mediana, 58. Total de frecuencias de los intervalos que preceden a la clase de la mediana, ¿no? Los que estaban al principio. Eso es T. Este T es eso. Y delta es el ancho del intervalo de clase. Es decir, ¿cuál es el ancho del intervalo de clase en ese ejemplo que estamos viendo? Delta. ¿Cuánto vale? Sería 100. 100, ¿no? Porque está cada 100. De 500 a 600, 600 a 700, etcétera. Delta es 100. ¿Ya? Entonces, con eso aproximadamente se puede calcular cuál es el valor de la mediana. Lo mismo para la moda. La moda, no lo mismo, similarmente para la moda. La moda es igual LMO,
¿Qué es LMO? Límite inferior de la clase modal. ¿Cuál sería la clase modal? Voy a tener que volver. ¿Cuál sería la clase de la moda? Vean eso. ¿Cuál es la clase de la moda? ¿Qué es la moda? Que el valor que tiene más frecuencias. Más frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la clase de la moda? Intervalo de 900 a 1000. Esta, ¿no es cierto? Que tiene más frecuencia que 58, la clase de la moda, entonces, entre 900 y 1000. ¿Cuál es el límite inferior? 900. Límite superior, 1000. ¿Ya? Entonces, en ese caso de la moda nos decía, límite inferior de la clase modal. ¿Cuál es el límite inferior? 900. ¿Sí? A. Valor absoluto de la diferencia en frecuencia entre la clase modal y la clase precedente. ¿Ya? Entonces hay que encontrar la diferencia en frecuencia de la clase modal, que era 58, de la frecuencia de la clase 58, y la clase precedente. Ah, ya, la clase precedente era... ¿Cuál es la clase precedente? ¿Cuál es la clase precedente? La frecuencia de la clase precedente. 25. 25. Entonces, A es igual el valor absoluto de la diferencia 58 menos 25. Y B, que vamos a ver más adelante, es lo opuesto. No lo opuesto, sino lo otro. También es la diferencia en frecuencia entre la clase modal, que es 58, y la clase siguiente, que sería 41. 41. Ese es A, ese es B, en valor absoluto. ¿Dónde está? B, valor absoluto de la diferencia en frecuencia entre la clase modal y la clase siguiente. ¿Ya? Delta nuevamente, ancho del intervalo de clase, que es 100. De esa manera se puede calcular aproximadamente el valor de la moda. ¿Ya? No lo voy a hacer, háganlo ustedes con justamente ese ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, donde está la tabla de frecuencias ya con intervalos de clase de 200 lámparas incandescentes. ¿Ya? Vamos a entrar a algo que es importante, que ya hemos visto, ¿no? Indirectamente. La varianza muestral y la desviación estándar muestral. Estos son estadísticos que describen la dispersión o variabilidad de los datos. Como hemos visto hace rato, ¿ya? Y esta es la cuestión de la varianza. S cuadrado dice la varianza muestral, ¿no es cierto? Ojo, siempre muestral, porque otra es la varianza poblacional. La varianza muestral S cuadrado es igual a la suma de los valores de x sub i menos x barra elevado al cuadrado sobre n menos 1, ¿ya? Entonces más o menos tenemos una serie de datos, si los ordenamos de menor a mayor, no importa si está en línea recta o no, pero aquí saco la media muestral está más o menos al medio, no está exactamente al medio, ahí está la media, x paso. Entonces cada valor x sub i, de esta serie de datos, encuentro la diferencia. Esa es la diferencia entre x sub i y x barra, ¿no es cierto? Pues para eliminar el valor negativo o positivo que puede haber producto de esta diferencia, lo elevo al cuadrado. Y además para que se note más esa diferencia. Por eso viene este cuadrado. ¿Ya? Entonces cada valor x sub i, como dije, de estos datos, se encuentra la diferencia con respecto a la media muestral, este valor, x bar. Y eso elevado al cuadrado se suma
y se divide entre n-1, porque es un solo grupo de datos, por eso viene n-1. Eso nos da una indicación de la dispersión de datos. Obviamente, mientras más alejados están los datos, ya sea abajo o arriba con respecto a la media, este valor, por ejemplo, si los datos están muy alejados, ese valor de la diferencia con respecto a la media puede ser muy grande, ¿no es cierto? O puede ser más pequeña. Entonces, justamente eso está midiendo la varianza muestral, la dispersión de los datos con respecto a la media. Y aquí, en este ejemplo, se puede encontrar claramente eso. Son dos grupos de datos, o se puede notar claramente eso. El primer grupo que estamos llamando A, el segundo grupo que estamos llamando B. En el primer grupo solamente tenemos 5 datos, calculo la media, sumando y dividiendo entre 5, me sale 6. En el segundo grupo, que son solo 4 datos, calculo también la media, y ocurre que la media del segundo grupo también me sale 6. Uno diría, los dos datos son iguales. Son iguales los dos datos y vemos, los dos grupos de datos son iguales, porque la media me sale 6. No, absolutamente no, ¿no es cierto? El primero varía de 3 a 10, están más concentrados los datos. En cambio, el segundo grupo varía de menos 20 a 24, están mucho más dispersos claramente. Pero con la media muestral no puedo detectar eso, porque en este ejemplo la media es exactamente la misma. Entonces tengo que calcular un estadístico que me permita estimar justamente cuán dispersos están esos datos, o si realmente los datos son iguales, como dice la media. Entonces por eso calculo la varianza de A. Aquí no sé qué pasó con esto, está... a ver, voy a corregir esto. No, lo dejo ahí ya, lo dejo ahí, si no voy a tener problemas en volver. Entonces calculo la media, la varianza muestral con la definición. Es el valor menos la media al cuadrado. 3 menos 6, que es la media al cuadrado. 4 menos 6 al cuadrado. 6 menos 6 al cuadrado. Todo dividido entre n menos 1, o sea, 5 menos 1, por eso sale este 4. Este 4 debería estar aquí. ¿Ya? Y resulta igual, aquí está, 7.5. En el primer grupo, la varianza dice 7.5. En el segundo grupo hago lo mismo. Menos 20 menos 6, que es la media, elevado al cuadrado. 5 menos 6 elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta 20 menos 6 elevado al cuadrado. Dividido entre n menos 1, 4 menos 1, 3. El resultado me sale 360.67. Obviamente la varianza en el grupo A, mucho más baja que la varianza en el grupo B, y justamente eso es lo que me está indicando el valor de la varianza. Este grupo B está mucho más disperso que el grupo A. Su varianza es mucho menor y se ve en los datos. En cambio, la dispersión en el grupo B, 360 es la varianza, 360.67 me muestra que es mucho mayor la dispersión. Obviamente esto está aumentado producto de que la varianza incluye este término cuadrado, ¿no es cierto? La diferencia al cuadrado. Pero eso es por dos propósitos. Uno, eliminar valores negativos. Y dos, enfatizar la dispersión justamente, elevando al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que la varianza es importante porque nos indica cuán dispersos están los datos del grupo B con respecto al grupo A, donde la varianza es mucho menor. Y la desviación estándar muestral es simplemente sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Perdón, sacar el cuadrado, porque aquí la varianza es S cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos elevando la diferencia con respecto a la media de los valores, elevando al cuadrado. Entonces, la desviación estándar simplemente tratar de sacar este cuadrado, llevando este 2 a la raíz, es decir, sacando el S cuadrado. Entonces,
La desviación estándar es simplemente S y es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Okay? Obviamente la desviación estándar va a ser mucho menor porque estamos sacando el término cuadrado, pero aún así la desviación estándar nos indica lo mismo, la dispersión de los datos. En los dos datos, en los dos grupos de datos más bien A y B, seguramente si sacamos la raíz cuadrada, 7.5 se vuelve mucho más pequeño y 360.67 se vuelve también más pequeño, pero sigue siendo como 60 más o menos, ¿no? 60 en comparación a la raíz cuadrada de esto que debe ser unos 2.5, 3, no sé, 2.5 y algo, ¿no? 2.4. Pues sigue siendo mucho mayor la desviación estándar del grupo B con respecto al grupo A, pero se usa mucho la desviación estándar, pero el concepto es de que la desviación estándar realmente viene de la varianza. La varianza es lo que realmente se calcula. Cuando tenemos datos agrupados podemos calcular la varianza también con una ecuación aproximada. Esto es aproximado. S cuadrado es aproximadamente igual. Dice, ¿a qué es igual? F por M al cuadrado. F es la frecuencia del intervalo de clase JS. Entonces hay que calcular uno por uno, en sumatoria. ¿Ya? Para el primer intervalo de clase hay que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Esta es la marca de clase, así le hemos llamado, ¿no? El punto medio del intervalo. Entonces sumamos la multiplicación de las frecuencias por las marcas de clase de cada uno, menos sumatoria de lo mismo pero elevado al cuadrado entre n sobre n menos 1. Y de esa manera podemos calcular el valor de la varianza muestral, ¿ya? Para ver cuán aproximado está uno del otro, es decir, si usamos los datos completos, los 200 datos, y calculamos la media, la mediana, la moda y la varianza, qué valor nos sale en cada uno, y luego calculamos lo mismo con los datos agrupados, seguramente no va a ser idéntico, pero van a ser próximos. ¿Ya? Pueden hacer el ejercicio para ver cuán diferente resultan los valores de la media, mediana, varianza, con las ecuaciones aproximadas. ¿Ya? Pero en muchos casos hace falta utilizar las ecuaciones aproximadas cuando no tenemos los datos originales, ¿no? No todos los datos, sino ya agrupados en una tabla de frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok, vamos a continuar. Otro grupo de estadísticos que nos da un resumen de un conjunto de datos se refiere a los percentiles muestrales, ¿ya? La definición es esta. El 100p percentil muestral es aquel valor de los datos tal que 100p% de los datos son menores o iguales a ese valor y 100 por 1 menos p% son mayores o iguales a ese valor. Más o menos esto va con lo que hemos encontrado cuando hicimos la gráfica de frecuencias acumuladas, ¿ya? Entonces, los percentiles permiten dividir un grupo de datos. Como ya dijimos, en el diseño de carreteras necesito la velocidad de diseño y normalmente cuando tenemos que usar datos de velocidad observados en una carretera para el diseño, no utilizamos ni el menor valor de la velocidad, ni el máximo valor de la velocidad, ni el valor medio de la velocidad. O sea, la media no usamos, sino usamos un valor que me asegure que el 85% de los vehículos viajan a esa velocidad o a una velocidad menor, y el 15% viajan a esa velocidad o a una velocidad mayor, ¿ya? Ese valor es el que se usa para el diseño de las carreteras. Y eso es el 85 percentil,
Nosotros lo calculamos de una manera diferente usando el concepto de frecuencia acumulada. Al final es lo mismo, ¿ya? El percentil permite calcular de manera directa ese valor sin necesidad de hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, para entender mejor, aquí el primer párrafo uno no entiende mucho, pero ya más adelante vamos a ver cómo determinamos ese percentil. Y aquí está la regla. Dice, obviamente tenemos un grupo de datos de tamaño n, ¿no? Los datos pueden ser 200, como los que vimos en los datos del tiempo de vida de 200 lámparas incandescentes, o puede ser 29 cuando vimos el tiempo de vida de ratones que habían sido expuestos a una cierta radiación, ¿no? N es el valor del número de datos con lo que vamos a trabajar. O sea, hay que calcular el valor NP, ¿ya? El P es justamente el percentil. Si yo quiero un 80 o 85 percentil, digamos 80 percentil, P va a ser igual a 0.80. Entonces multiplico 0.80 por 200 y ese es el valor que primero tengo que calcular, dependiendo del número de datos. Si n es 200, será 0.8 por 200, es decir, 160, ¿no es cierto? NP. Pero a veces puede ocurrir que necesito calcular 0.81 o 0.1, y no necesariamente NP va a ser un número entero o va a tener decimales. Estoy borrando esto. Ok, primero entonces calculamos el valor NP, dependiendo del número de datos y el percentil que uno está buscando. Y luego me fijo si este NP es un número entero o no es un número entero. Si NP no es un número entero, es decir, NP me sale igual a 82.2, por decir algo, obviamente no es un número entero, ¿no? Tiene decimales. Entonces, si NP no es un número entero, entonces el percentil muestral buscado, sea 80 percentil, sea 60, sea 50 percentil, lo que sea, el percentil buscado es aquel valor cuya posición en los datos ordenados de menor a mayor, o sea, nuevamente hay que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, el percentil que estoy buscando en los datos ordenados de menor a mayor es el menor entero mayor que NP. Ahí ya estoy confundido. El menor entero mayor que NP. Si NP fue 82.2, ¿cuál es el menor entero mayor que NP? ¿Cuál es el menor entero mayor que NP? $83, ¿no es cierto? El menor entero mayor que NP es 83. Es decir, es como redondear, pero siempre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si NP no es un entero, entonces el percentil que estoy buscando es aquel valor que está en la posición que sea el menor entero mayor que NP. El menor entero mayor que 82.2 es 83. Entonces, en la posición 83 está el percentil, el valor del percentil que estoy buscando. Enseguida vamos a hacer un ejemplo para entender. En cambio, si NP es un entero, NP me resulta como, hace un momento, ¿no? Quiero el 80 percentil, es decir, el 80 por 200 datos, NP me resulta 200 por 0,8, me resulta 160. ¿Ya? Pero no determino el percentil directamente aquel valor que está en la posición 160 de los datos ordenados de menor a mayor, sino cuando NP es un entero, entonces el 100 percentil muestral es el promedio de los valores en las posiciones NP, es decir, en la posición 160, y el valor en la posición NP más 1, es decir, en la posición 160, 61. Entonces tengo que determinar los valores en estas posiciones y sacar el promedio. Ese es el percentil que estoy buscando. Bien, para entenderlo mejor.
Dice, en la tabla siguiente se presenta el nivel de sonido. El nivel de sonido se mide en decibeles en 36 momentos diferentes en el centro de una ciudad. ¿Ya? Entonces se ha medido con un sonómetro el ruido en diferentes momentos en el centro de una ciudad. ¿Ya? Y los datos se presentan en una tabla de tallo y hoja. Como son 36 los datos, en este caso n es 36, ¿no? Número de datos 36. Ahora vamos a ver qué percentil nos piden calcular. Los datos se ordenan de menor a mayor, los datos están, las decenas en este caso están en tallos y las unidades están en las hojas. Entonces el primer dato es 60, 65, 65, 68, 69, los últimos datos 122, 124, 125. ¿Ya? Entonces el diagrama de tallo y hoja, como sabemos, ya ordena los datos de menor a mayor y además es un histograma de frecuencias horizontal. Bueno, entonces me piden calcular el 25 percentil muestral y el 85 percentil muestral. Entonces, para el primer percentil, NP, necesito calcular. Entonces, el P para el inciso A es 0,25, porque 100P es 25. Entonces, P es 0,25. Entonces, tengo que calcular NP. NP va a ser igual a 36 por 0,25. ¿Cuánto sale? 9. Ya. 9, lógico, es un número entero, ¿no? ¿Qué dice cuando NP es entero? Entonces, el percentil muestral buscado es el promedio de los valores en las posiciones NP y NP más 1. Entonces, el 25 percentil es el valor que está en las posiciones NP9 y NP más 1. Y eso es la posición 10. Es el promedio de esos dos valores. Entonces, veamos en los datos cuáles son esos valores que están en esas posiciones. 60, 65, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primer valor, 75. Segundo valor, 77. ¿Sí? Entonces, el valor del 25 percentil es el promedio de 75, porque ese es el valor 9. Y el valor 10 es 77. Entonces, 75 más 77 entre 2. Entonces, el percentil es, el 25 percentil es 76 decibeles. Ya. La definición. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? En castellano, 76 decibeles. Si he encontrado el 25 percentil. Bueno, lo que quiere decir es que 76 decibeles es el 25 percentil. Quiere decir que el 25% de los datos, son menores o iguales a 76 decibeles. Aquí está, no hay el valor 76 exactamente, ¿no? Pero el 25% de los datos, o sea, estos son menores o iguales a 76 decibeles. Lógico, ahí se ve, esto representa el 25% de los datos. Y obviamente el complemento es 75% de los datos son mayores o iguales a 76 decibeles. Eso es lo que representa un percentil. Divide un conjunto de datos. El 25 percentil representa que el 25% de los datos son menores o iguales a ese valor de percentil, que en este caso es 76 decibeles. Y el resto, obviamente, son mayores. Si calculamos el 25 percentil muestral, aquí ya debe estar hecho, aquí está. El inciso base resultaba 76 decibeles, ¿no es cierto? El 25% de los datos tienen un valor menor o igual a 76 decibeles. Esto es de minúscula, ¿no?
de B mayúscula. El 85 percentil. Entonces, para el 85 percentil, NP es 36 por 0.85 y eso es 30.6. Aquí tengo un valor no entero. No redondeo hacia arriba ni hacia abajo, sino tomo el mayor entero, perdón, el menor entero mayor que NP. El menor entero mayor que NP resulta en 31, ¿no es cierto? Entonces, el 85 percentil es aquel valor en los datos ordenados de menor a mayor que está en la posición 31. En la posición 31. Ese es el 85 percentil. Entonces, borro cuál es el valor que está en la posición 31 en los datos ordenados de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Qué valor es el 85 percentil? ¿Qué valor es el 85 percentil? 112. 112 decibeles. Es el 85. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? El 85 percentil es 112. ¿Qué quiere decir en cristiano? Que el 85% de los datos es menor o igual a 112 decibeles y el 25% es mayor. Exacto, exactamente eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir el 85 percentil, y está aquí. El 85 percentil hemos encontrado que es igual a 112 decibeles. Entonces quiere decir que el 85% de los datos tienen un valor menor o igual a 112 decibeles. Y el 15%, es el complemento, tienen un valor mayor o igual o mayor simplemente a 112 decibeles. Entonces, hablábamos de la anterior clase de la velocidad de diseño. La norma, todas las normas absolutamente de diseño de carreteras, dice que la velocidad de diseño es una velocidad que uno puede asumir en base al tipo de carretera, pero si existe ya la carretera y quieres rediseñar o quiere tomar en cuenta la velocidad con la que van los vehículos en una carretera para hacer su diseño, el ingeniero puede medir la velocidad, pero no toma el mínimo valor de la velocidad, no toma el máximo valor de velocidad, sino toma una velocidad que asegure que cubre al 85% de los usuarios. Y eso significa el 85 percentil. Entonces yo tengo datos de velocidad, cualesquiera. Los ordeno de menor a mayor. Menor valor, qué sé yo. Una viejita que estaba yendo a 41 kilómetros por hora. Con el respeto de todas las viejitas o las personas mayores merecen. Y aquí obtengo los datos de menor a mayor y aquí tengo una velocidad de un radiotaxi que ha ido a 122 kilómetros por hora, máximo valor. ¿No es cierto? No puedo diseñar mi carretera para 122 kilómetros por hora porque, aunque es posible, sería antieconómico porque necesito radios de curvatura muy grande y eso significa mayores costos por cortes o rellenos en un área especialmente montañosa. Tampoco puedo diseñar para 41 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque estos otros vehículos que van a mayor velocidad, pues van a estar con mucha inseguridad, van a tener que reducir su velocidad drásticamente y eso genera inseguridad en la carretera. Tampoco puedo hacerlo con el valor medio porque no estaría satisfaciendo a por lo menos la mitad de los usuarios, ¿no? De los vehículos. Entonces, la norma dice, es más como democrática, dice tienes que tomar el 85 percentil. El 85 percentil de la velocidad, como velocidad de diseño. Es un valor de velocidad
que asegure que el 85% de los usuarios tienen una velocidad igual a ese valor o una velocidad menor. Este valor, por ejemplo, puede ser, no sé, 79 kilómetros por hora, por decir algo. Ese es el valor de la velocidad de diseño. ¿Por qué? Porque ese valor asegura que, que estamos cubriendo al 85% de los vehículos y solamente el 15% tiene una velocidad mayor. Y ese 15% obviamente tendrá que adaptarse a las condiciones de la carretera. Eso hace que la carretera no sea muy costosa y cubra a las necesidades de la mayoría de los conductores. Entonces, ese es el concepto de percentil. Permite dividir a un conjunto de datos en dos o más partes, como vamos a ver más adelante. Y justamente como parte de eso están los cuartiles. ¿Ya? A ver qué nos falta de esto. Ok. Los cuartiles se llaman así porque usamos justamente la definición de percentil para dividir un conjunto de datos en 4 partes. ¿Ya? Por eso se llaman cuartiles. Entonces los cuartiles son el 25 percentil, el 50 percentil y el 75 percentil. Si yo determino esos percentiles, puedo dividir un conjunto de datos en 4 partes. Y esos son el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Al primer cuartil le llamo el 25 percentil, Q1. Al segundo cuartil es el 50 percentil, Q2, que tiene la misma definición que mediana. La mediana es el mismo concepto. Al encontrar el 50 percentil o segundo cuartil, estoy encontrando la mediana muestra. Y el tercer cuartil le llamo Q3. ¿Ya? Entonces, si encuentro el 25 percentil, el 50 percentil y el 75 percentil, divido el conjunto de datos, puedo dividir el conjunto de datos en 25% para cada parte, para cada tramo. Por eso se llaman cuartiles. ¿Ya? Entonces, los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 partes, de manera que aproximadamente el 25% de los datos sean menores que el primer cuartil, 25% estén entre el primero y segundo cuartiles, 25% estén entre el segundo y tercer cuartiles y 25% sean mayores que el tercer cuartil. ¿Ya? Esto vamos a... Entonces, muy importante los diagramas de caja y bigote, que justamente usan los cuartiles para dividir un conjunto de datos en 4 partes y ver qué datos necesito tomar, qué datos no necesito tomar. Por ejemplo, en el análisis de estos datos de ratones expuestos a una cierta radiación, aquí habíamos calculado que la media del primer grupo parecía mayor que la media del segundo grupo, ¿no? En cambio, la mediana era la inversa. El primer grupo tenía una menor mediana que el segundo grupo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Aquí probablemente el valor de la media y de la mediana no varíe mucho, seguramente. 2,92, 2,65, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos están más o menos compactos, no están tan desagregados, no están tan dispersos. En cambio aquí, en el primer grupo, los datos están más dispersos, pero hay una concentración en las primeras 4 centenas, ¿no? Si hago una gráfica de esto, es aproximadamente así el grupo de datos. En cambio, esta es más concentrada, más uniforme, digamos. En cambio, el primer grupo tiene un sesgo, ¿no? Hacia el principio, digamos. Y eso es porque estos últimos datos están jalando o están muy alejados del grueso de los datos, los últimos datos especialmente, los últimos 3. Entonces,
La pregunta ¿es correcto tomar estos datos que están muy alejados, que es un datito o dos datitos? ¿O quizás debería eliminar estos datos y solo analizar con estos? ¿Ya? Pues la respuesta a eso justamente nos permite obtener del análisis de los cuartiles y ver qué datos son atípicos. Así exactamente es el término, valores atípicos, ¿no? Y detectar esos valores atípicos porque están muy alejados del grueso de los datos por alguna razón y necesito excluirlos del análisis, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ya la próxima clase porque nos va a llevar un poquito más de tiempo y estamos a 4 minutos de conclusión de esta clase, ¿ya? Antes de terminar la clase, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o ninguna. Ya. Entonces, la próxima clase va a ser como siempre, el día martes. Les paso un día antes el link de la clase. Y, ojo, la próxima clase voy a dar la primera práctica, ¿ya? Atiendan o vengan a la clase. Porque la práctica, como ya dije, siempre es individual. Nunca es para más de una persona. Cada uno tiene que hacer su práctica. Y es diferente en los datos para cada uno. Entonces, mañana vamos a dar, el día martes vamos a dar la primera práctica que se presentará la subsiguiente semana. Una semana normalmente les doy para las prácticas, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ahí quedamos y nos vemos el día martes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego. Hasta luego, Inge. Luego.